Se presenta a continuación la investigación estudio de factibilidad basado en energía solar fotovoltaica on-grid y off-grid, un caso de estudio en Colombia. De los autores Arly Darío Rincón Quintero, Karen Tatiana Jaimes Quintero, Camilo Sandoval, Omar Lenguerque, Brian Tarazona y Javier Ascanio. Quien les presentará Arly Darío Rincón Quintero, profesor investigador de las Unidades Tecnológicas de Santander en Bucaramanga, Colombia. Ahí mis datos de contacto. Esto dentro del cuarto Congreso de Energías Sustentables en Bahía Blanca, Argentina. Primero, debemos mencionar que en estos últimos años, pues el crecimiento de la demanda de energía y sobre todo el consumo vienen creciendo de forma exponencial. Sin embargo, Latinoamérica pues ha venido en esa transición energética también, ¿sí? Uniéndose a este clamor ambiental y viene implementando energías renovables. En este caso, la Agencia Internacional de Energía pues, prevé que para el 2030 este consumo, estas políticas de consumo de energía deben mejorar para esta fecha aproximada. Y la energía renovable, pues últimamente la parte tecnológica ha mejorado significativamente. En este caso nos vamos a centrar en la energía fotovoltaica como tal. Ahora bien, hay dos modos que la investigación trata, que es el modo fuera de la red, off-grid, y conectados a la red, que es la on-grid. Básicamente, de manera genérica, lo que buscamos en un módulo o en un modo off-grid es aprovechar la incidencia de la energía solar, ¿sí? Durante esa incidencia por paneles fotovoltaicos, proveemos la demanda de consumo de energía y el exceso de esta pues las acumulamos en unas baterías para cuando ya no tengamos la presencia o esa energía solar pues seguir supliendo la demanda. En el caso de la on-grid, que es conectados a la red, la dinámica es un poco diferente. Cuando se tenga la incidencia solar o ese potencial de energía, pues se suple la demanda, ¿sí? El exceso de esta energía que se tenga durante el momento solar, pues se inyecta a la red. Luego, cuando ya no se tenga esa energía solar, pues la red provee ese consumo de energía que se requiere. Entonces, hay que tener un balance entre lo que se inyecta a la red y lo que nuevamente la red provee o el operador provee al consumo que se requiera. Ahora bien, también hay que tener en cuenta algo. Nosotros vamos a esta investigación a hacer unos cálculos teóricos, los vamos a contrastar con unos software para unos software dinámicos que permitan de pronto ver la viabilidad para implementar un sistema fotovoltaico en una granja, ¿sí? En una empresa avícola ubicada en el noreste de Colombia, en el departamento de Santander, específicamente en un municipio de acá de este departamento. Vamos a analizar lo que es el ahorro económico, vamos a analizar la relación de costo-beneficio y al final sacar unas conclusiones de esta viabilidad. En este caso, pues dentro de la metodología primero se hará un análisis del consumo energético tipo industrial en esta granja avícola llamada Santa Rosa en el municipio de Simacota, Santander, en Colombia. Posteriormente vamos a determinar esas capacidades y esos tamaños óptimos para diferentes instalaciones de generación y almacenamiento de energía, es decir, en on-grid y off-grid. En este caso, pues, se hace el perfil, se inicia con un perfil energético sabiendo cuánto es el consumo, ¿sí? Anual y cuáles son los meses críticos que tiene esta granja en este consumo de energía. Y finalmente, pues se hace unos cálculos teóricos para luego validarlos con una metodología desarrollada, comparándolo con el software PVSys y System Architecture Model. Primera medida, pues se hizo en la figura 1, se hizo un consumo medio crítico en el lugar de estudio, en esta granja, y se tiene lo siguiente, se tiene la primera conclusión. Primero, pues las barras azules me están mostrando un consumo de todos los equipos de ese cliente industrial, con un consumo nominal de alrededor de los 119,2 kilovatios de potencia. Es decir, que al año tenemos aproximadamente un consumo de 386.320 kilovatios horas al año. Eso es lo que vemos en barras azules. Se toma, entonces de esta manera se toma un consumo medio crítico, ¿sí? Que lo representamos en las barras naranjas, de alrededor de 1.408 kilovatios hora día.
que es como preámbulo para realizar nuestros cálculos y prever satisfacción de la demanda en el 100%. Hay que tener en cuenta algo, la parte de avícolas en Colombia y en este departamento, pues se encuentra en los centros urbanos. Entonces debemos tener en cuenta que cuáles son esos meses críticos. En este caso nosotros identificamos que es el mes de mayo, ¿sí? El mes de mayo donde se tiene pues mayor demanda y algunos días mucha más demanda de energía. En ese cuadro de consumo, en la tabla 1, tomamos el consumo histórico, lo comparamos con el operador de la red y vemos que se hizo el estudio entre julio del año 2019 hasta junio del año 2020, abarcando parte de lo que nos tocó con la pandemia. Pudimos determinar que mayo es un mes o fue un mes de bastante energía activa, alrededor de los 43.556 kilovatios horas en ese mes. En este caso, pues la visita se llevó con todos los protocolos para hacer ese levantamiento de carga y se pudo evidenciar que esta empresa posee 5 galpones, tiene diferentes longitudes, van desde los 170 metros hasta los 225 metros de longitud, o sea que tenemos las dos aguas, tenemos bastante espacio para montar unos módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, hicimos el levantamiento de cargas y coincidió con esas estadísticas brindadas por el operador de la red, lo que nos va dando sustento a esta investigación, este estudio. Se comenzó por el dimensionamiento del espacio disponible, en este caso pues se tenían dos galpones, se tomó una sección, ¿sí?, de uno de los galpones, una sección de 1.7 metros, ¿sí?, por 6,67 metros, de 1,7 por 6,67, para hacer el análisis en esa sección por ambas aguas, por ambos lados. En este sistema en la red, como primera medida, se hizo el análisis del sistema en la red, pues como lo mencionamos anteriormente, mayo de 2020 fue un mes de alto pico de consumo, ¿sí? Entonces, para satisfacer esos 43.556 kilovatios horas en el mes, pues se hace el cálculo o la cantidad de módulos fotovoltaicos, ¿sí?, que se van a requerir para ese pico instalado. Se utiliza la siguiente ecuación, ¿sí?, la siguiente ecuación donde cada una de las variables me está representando el número total de paneles, ¿sí?, y cada uno de ellos el consumo medio diario del mes crítico, ¿sí?, el factor de seguridad, el factor global de funcionamiento y la potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida. A partir de eso, ¿qué se obtuvo? Se obtuvo o se obtiene una capacidad de hasta 600 módulos, de 600 módulos por cada inversor, y una relación entre el número de módulos que permitirá obtener un número total de inversores para tal fin. Se optó por el galpón 3, ¿sí?, que tiene colocarle 521 módulos fotovoltaicos por cada agua. De esta manera, pues, se estableció un número de paneles fotovoltaicos para este estudio utilizando esta ecuación, ¿sí? Con esta ecuación, pues, podemos saber el número de inversores que vamos a requerir. En este caso, pues, para este sistema en red se optó por comprar dos inversores, ¿sí?, de siglas, las que aparecen acá, que son de 125 kilovatios. Unos CPS SC de 125 kilovatios. Y en la figura 2 ya se muestra ese diagrama eléctrico de conexión para el sistema en la red. Lógicamente que para las dos aguas y cómo va esa carga trifásica distribuida en el sistema en la red. Para el sistema fuera de la red, pues la dinámica fue también la misma. Se opta también por componentes adicionales como inversor cargador, el banco de baterías y ese controlador. Y un sistema aislado con baterías. En este caso, pues, se opta o se selecciona el propuesto por la alianza entre Fronius Victron, que es una buena opción que nos tomó para este caso. En este caso, pues, en la figura 3 vemos el diagrama unifilar de un subgrupo del sistema Fronius Victron, ¿sí? Y en la figura 4 ya vemos ese diagrama unifilar del sistema fuera de la red. Entonces aquí vemos el sistema fuera de la red donde se suple la demanda y a la vez se va almacenando durante esas horas pico de energía solar.
Se hizo simulación en la red, ¿sí? Para eso, para contrastar los cálculos teóricos con dos software, en este caso el primero de ellos, el System Advisor Model, se hizo la simulación primero en la red, ¿sí? On-grid, y me saca un gráfico de energía promedio de la producción mensual del sistema de la red, y vemos que está muy próximo a ese pico que yo tomé o a ese mes crítico que fue el mes de mayo que estaba en los 43.000 kilovatios hora. Entonces fíjense que estamos entre los 40.000 y los 48.000. Entonces la simulación es muy coherente a lo que se quiere, ¿sí? En kilovatios hora. Y en la figura 6 hacemos la misma operación pero para el sistema fuera de red. Nos encontramos con la sorpresa que también nos arroja resultados muy similares fuera de la red a lo que se requiere para ese mes crítico que es el mes de mayo o punto de inicio que se tomó que eran los 43.556 kilovatios hora. Dentro de los resultados de la simulación también se toma un software, el PV System, que este software permite mirar o observar también para contrastar el primero de ellos, el SAM, y ver si están de acuerdo en esas decisiones que vamos a tomar. En este caso, pues se hace un contraste primero, una simulación entre los dos sistemas, entre los dos software, la simulación entre el PV-SYST y el SAM en la red, ¿sí? On-grid. Y vemos que los resultados que se obtienen son muy similares. En uno, la producción del sistema ronda los 650 megavatios hora al año, en el otro los 663. La producción específica, unos 1571 kilovatios hora al día, lo mismo que el otro, el SAM, y lo mismo el índice de rendimiento. Eso nos da un comparativo que tenemos entre los dos software muy similares. Se hizo en la tabla 4, también se hizo el mismo balance para el sistema fuera de la red, tanto para el software inicial como el SAM, y vemos que también son muy similares. Los resultados son muy similares, por lo tanto los dos software me están dando pie a que los cálculos teóricos que se hicieron tienen sustento. Por otro lado, se tiene, ¿sí? Que en estas gráficas o estos software también me permiten hacer unos análisis también de la tasa de retorno, de la amortización, de la parte del consumo de energía tanto mensual, anual, diario. Entonces eso me da una visualización más precisa. Para este caso también se toma un consumo máximo, ¿sí? Y el periodo de retorno de inversión, que es otro ítem que también debemos analizar para este estudio, el PIR, se usa la ecuación que se muestra donde básicamente lo que tenemos es ese periodo de retorno de la inversión, está representado en el año anterior al que se recupera la inversión, en la inversión inicial, en el flujo efectivo del año en que se recupera la inversión, en el flujo efectivo acumulado del año inmediatamente anterior en el que se recupera la inversión. Entonces, esto es interesante para saber cuál de los dos sistemas es factible, si el on-grid o el off-grid, en la red o fuera de la red. Se hizo unos cálculos, para este caso pues se toma los COP, que es el peso colombiano. Para el caso de este nos basamos en las normativas, en la CREC, ¿sí? Que es la que regula a cómo nos pagan cuando inyectamos energía a la red y a cómo nos la debe cobrar el operador cuando la consumimos de la red. Lógicamente que nos la pagan más barata cuando inyectamos y más costosa cuando la consumimos. En este caso, en la tabla 5, pues se ve esa tasa de producción y de venta, ¿sí? El consumo anual, pues lo decíamos desde un principio, ronda los 386.320 kilovatios horas al año, lo cual representa alrededor de unos $45.000 que paga esta empresa anualmente en energía. Para vender a la red, se tiene que la red tiene otros costos, ¿sí? Otros costos, pero vemos que esa producción anual que le podemos vender a la red ronda los 216 millones de pesos al año, también alrededor de unos $46.000. Entonces, está muy factible esa tasa de retorno.
Pero adicionalmente, para hacer la tasa de retorno se toma un máximo, un plazo de 20 años para poder tener un periodo prudente, que es lo que se podría tomar como un periodo de vida útil de los módulos fotovoltaicos. Se hace una tasa de retorno tanto para el sistema en la red, el on-grid, como para el off-grid, y vemos que entre los precios, en pesos colombianos, vemos que resulta factible recuperar la inversión si hacemos un sistema en la red, ¿sí? En un periodo de alrededor de los 3 años y 3 días, mientras que no es factible irse por un sistema fuera de la red o off-grid, porque la inversión es demasiada, sobre todo en el sistema de baterías, en acumuladores y en todo eso, que me da un retorno alrededor de los 55 años. Entonces, no es tan bueno ese sistema como tal. ¿Sí? La discusión, pues lo que habíamos dicho, lo tomamos el on-grid, que recupera la inversión en unos 3 años. ¿Qué se tomó? Se tomó bajo una premisa, que vamos a tener mínimo unas 4.909 horas de sol pico al día, perdón, unas 4.909 horas de sol pico, y con eso pues el sistema fotovoltaico nos arroja buenos resultados. Tenemos un azimut de 0 grados y para la ubicación de los módulos fotovoltaicos una inclinación de los 8,41 grados de inclinación. Vemos que Colombia, por estar cerca del meridiano, no tenemos problemas con la inclinación, tenemos buena radiación solar y buenos puntos de recepción de esta. Otra discusión, pues se opta por tener estos módulos, los Jinko JKM 405M 72H, y al final, para el lugar de estudio, se define un aforo máximo, lo máximo que se puede instalar en esa granja que tiene espacios, es hasta 5.520 módulos fotovoltaicos. Es lo máximo que se puede instalar. Se tienen dos arreglos por cada agua, pues, de 521 módulos fotovoltaicos, alrededor de 1.042 por cada una de las secciones que se toman. Y se toma arreglos de baterías, ¿sí? Se toma los inversores CPS de 125 kilovatios, 15 arreglos de 70 módulos fotovoltaicos en su variante fuera de la red. Además, 3 cargadores inversores Vitron, se seleccionan los Vitron, y como 24 baterías ABB de 1918 amperios hora de 2 voltios. Entonces vemos que en la figura, bueno, que se muestra en una figura que los invito a ver en el artículo. Ahora bien, al realizar los cálculos vemos que se demuestra una producción anual de alrededor de los 663 megavatios horas al año y 585 megavatios al año. Entonces podemos optar por ese sistema en la red. ¿Sí? Vemos en la tabla 7, dentro de la discusión, vemos que en la tabla 7 me muestra cómo es el TIR en la red, ¿sí? Que en el primer año vendiéndole a la red y haciendo el equilibrio, tenemos un 31% de TIR, quiere decir que eso es lo que nos da en los 3 años la recuperación de la inversión, mientras que fuera la red, esa TIR es negativa, por eso nos daba alrededor de los 55 años para la recuperación, algo que resulta un poco no factible. Conclusiones, pues sí es posible aplicar esto en la granja, ¿sí? Con el dimensionamiento que se tiene el espacio para hacer esto. Se hizo una interacción dinámica con los software, por lo tanto el diseñador puede repartir específicamente en la granja todos los módulos fotovoltaicos de forma armónica. Se optan por los fabricantes Victron y Fronius, que nos dan una buena opción. Y en virtud pues, de estos análisis, es factible suplir las necesidades energéticas en esta granja Santa Rosa. Finalmente se muestra la bibliografía o referencias que se usaron. Muchas gracias y los invito a que revisen por favor el artículo y se empapen mejor de la temática.